Acuña. Estoy a punto de iniciar la exposición el día de hoy acerca de la guía financiera para empresas exportadoras. Tenemos el capítulo 2, que es las formas y medios de pago en el comercio exterior. Las formas de pago internacionales son los acuerdos entre el comprador y el vendedor para determinar el momento del pago de la mercancía o el servicio. Este momento de pago está en relación al embarque y entrega del bien o servicio. Las formas de pago que tenemos determinan el momento y las condiciones de pago internacional. Las principales son el pago por adelantado, en el cual el comprador paga antes del envío, es la opción más segura para el exportador. También tenemos el pago a la vista. El pago se realiza al presentar los documentos de embarque. Tenemos el pago a plazo. El pago se efectúa después de entregados los documentos con un acuerdo de crédito. Tenemos la cuenta abierta, en la cual el exportador envía la mercancía e espera el pago luego. Es la más riesgosa para él también. Estas formas de pago en la transacción internacional tienen tres características que no son dependientes, sino que están interrelacionados entre sí. Ellos son seguridad en el cobro, coste relativo y confianza entre el exportador e importador. Tenemos los medios de pago internacionales, que son instrumentos utilizados para ejecutar las formas de pago. Tenemos la transferencia internacional, que es la orden bancaria del importador a favor del exportador. Es rápida, pero de alto riesgo si es que no hay confianza entre ellos. Tenemos lo que es la cobranza internacional, en la cual el exportador entrega documentos a su banco, que los remite al banco del importador para recibir el pago o compromiso. Tenemos los tipos, que son simple, documentaria y avalada. Por último tenemos la carta de crédito, en la cual el banco del importador garantiza el pago al exportador si se cumplen las condiciones pactadas. Brinda seguridad para ambas partes. Tenemos que la modalidad es irrevocable, avisada, confirmada, transferible con cláusula roja o verde. Bueno, a continuación vamos a abordar acerca de lo que son las cobranzas internacionales. La cobranza internacional es el medio de pago por el cual los bancos se encargan de la tramitación de los documentos asociados a la venta internacional. Así, el exportador entrega los documentos representativos de mercaderías o servicios a su banco. Las cobranzas internacionales pueden ser de cobranza simple, aquello que implica el cobro de documentos financieros tales como cheques, letras de cambio y pagarés, y la cobranza documentaria, que es aquella que implica el cobro de documentos comerciales y que van acompañados de documentos financieros. También tenemos la cobranza avalada, es la cobranza documentaria pero con documentos financieros avalados por un banco. El banco del importador agrega su aval y garantiza el pago pero no efectúa la revisión de los documentos. Entre las ventajas y desventajas de la cobranza internacional tenemos como por parte del exportador la ventaja del control sobre documentos de transporte y la desventaja sería el riesgo de crédito del importador. Con respecto al importador, se tiene que la ventaja es que no tiene obligación de pagar hasta poder examinar los documentos, y la desventaja sería que en cobranzas existe la posibilidad de, bueno, más que nada no realizar lo que es la verificación de los documentos. Ahora tenemos lo que es la carta de crédito, en el cual es el medio de pago mediante el cual el banco del importador, a solicitud de este, se compromete a pagar a un exportador una cantidad determinada, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos, como los términos y condiciones estipulados en la carta de crédito. La carta de crédito, por tanto, es un compromiso escrito contraído por el banco por orden del comprador de pagar cierta suma al vendedor en un plazo fijo y contra entrega de determinados documentos que justifiquen el envío de una mercancía brindada. Entre los beneficios tenemos que para el exportador reduce la necesidad de verificar el crédito del comprador, ya que el responsable del pago es una institución bancaria, conoce perfectamente los términos y condiciones a cumplir para obtener el pago de su importación y puede ser utilizado como sustento para el financiamiento del pre o post embarque. Y con respecto al importador tenemos que el beneficio es de la seguridad que al pago
del exportador se efectuará únicamente si éste cumple con los términos y condiciones pactados en la carta de crédito. Bueno, tenemos que la principal información que la carta de crédito puede contener son los datos del importador y del exportador, transcritos con exactitud y por completo, la moneda e importe de la carta de crédito, fecha y lugar de vencimiento suficiente para que el exportador prepare, envíe la mercancía y presente los documentos al banco para su negociación, el tipo de crédito que sea irrevocable, avisada, transferible, documentación a presentar, la factura comercial, documento de embarque, la descripción de la mercancía general y suficiente para identificar la mercancía del contrato, el Incoterm, el Incoterm a utilizar, puede ser FOB o SIP, entre otros, el puerto de embarque de la mercadería y el plazo de último embarque y presentación de documentos. Ahora abordando el capítulo 3, tenemos los mecanismos de financiamiento del comercio exterior. Consiste en que la empresa requiere realizar inversiones para cumplir con su producción o ciclo productivo. Comprende desde el momento que se realiza la compra de materias primas hasta que se recibe el pago en efectivo por la venta del producto. Tenemos lo que es el capital de trabajo, el financiamiento de ventas al exterior y la línea de crédito y financiamiento puntual. La primera, con respecto a lo que es el capital de trabajo, existen varias maneras de conseguir capital de trabajo. La primera opción es a través de los propios recursos del empresario. La segunda opción sería que proviene de los proveedores. El crédito que se obtiene de ellos implica más días de plazo de pago para pagar lo que se les adquirió y por lo tanto menos recursos que la empresa o su propietario tienen que poner para financiar el capital de trabajo. La tercera fuente está constituida por los préstamos que específicamente para este fin pueden obtenerse de las entidades financieras. En el caso de los bancos, estos pueden poner a disposición de sus clientes apoyo financiero para el capital de trabajo, a fin de financiar ventas locales o ventas al exterior. En el caso de las ventas locales, otorgan operaciones de crédito que incluyen sobregiros, pagarés y descuento de letras y factoring. El financiamiento directo del comprador permite obtener recursos antes o después de la exportación. Tenemos lo que es el financiamiento directo del comprador a través de cartas de crédito con cláusula roja o verde. La cláusula roja posibilita un adelanto en efectivo o de efectivo amparado por las condiciones estipuladas en la carta de crédito y se entrega al exportador a la presentación de un simple recibo. Y la cláusula verde significa que adelanta el efectivo contra la presentación del recibo y el endoso de un warrant, más el certificado del depósito en donde se evidencia la totalidad o parte de la mercadería a ser exportada. Se encuentra almacenado como garantía. Y la línea de crédito y financiamiento puntual consiste en lo que es en la línea de crédito en el monto preaprobado por el banco para cubrir múltiples operaciones y lo que es el financiamiento puntual que se evalúa caso por caso, lo cual implica más trámites y garantías. Con respecto a los tipos de financiamiento, tenemos que para financiar ventas al exterior, los bancos ofrecen a sus clientes los créditos de exportación, denominados financiamientos de preembarque y posembarque, así como el financiamiento a través de la compra de documentos. En el preembarque se otorga antes del envío, basado en pedidos o cartas de crédito, y el posembarque se otorga luego del envío, respaldado por documentos de embarque. En lo que es la compra de documento, tenemos el factoring internacional, en la cual el exportador cede cuentas por cobrar a una entidad financiera, y el forfeiting, que son ventas sin recurso de documentos con aval, en el cual el exportador cobra anticipadamente. Con respecto a la imagen del factoring internacional, tenemos que en primera instancia el importador envía la orden de compra, luego como segundo punto tenemos que el exportador envía la mercancía, teniendo que el exportador cede las cuentas por cobrar al banco local. Como cuarto punto tenemos que el factor exportador cede las cuentas por cobrar al factor importador. El quinto punto sería que el exportador solicita anticipo
El factor exportador anticipa con fondos provenientes del factor importador. En el sexto punto tenemos que es la gestión de cobro, en el cual el factor importador realiza la gestión de ello. Como último punto tenemos lo que es el pago, que es al vencimiento el importador paga al factor importador el 100% del monto de las cuentas por cobrar. Bueno, profesor, estamos continuando con lo que es la resolución de los casos del anexo número uno. Bueno, profesor, continuando con la exposición, tenemos el caso uno presentado, en el cual los datos que nos brinda es que el monto, bueno, el monto en este caso sería $50.000. El medio de pago es una cobranza documentaria con pago a la vista del banco financiero o banco Pichincha con un plazo estimado de 15 días. El producto es espárrago, es una exportación con destino a Barcelona, España. La tarifa de cobranza del banco es del 50% del monto, con el cual nos brinda $250. La tarifa de manejo sería $30, en el cual un total nos brinda de $280. Con respecto al caso 2, tenemos del banco Scotiabank, que sería una carta de crédito a la vista con un plazo de 60 días, en el cual todos los gastos en Perú los asume el exportador. Eh, tenemos que la comisión de aviso es de $80. En este caso tenemos el 20% que sería la comisión de confirmación del monto de la operación. En este caso también tenemos lo que es la comisión por utilización, que sería de $550, debido a que es el 0.27% del monto. En este caso tenemos como total lo que sería $1.020 con respecto a los gastos utilizados. Con respecto al caso 3, tenemos que el monto de la operación sería el del caso uno de $50.000. El porcentaje financiado es el 80%. Tenemos la tasa efectiva anual del 15%, un plazo de entrega de 60 días y la cobertura de Cepimex, que es de hasta 50% del monto financiado. Tenemos que en ese caso el importe financiar sería de $40.000, debido a que es el 80% de los 50.000 presentados aquí. El interés a pagar se resulta debido a que la tasa efectiva anual se convirtió a una tasa efectiva diaria, en el cual nos brinda el importe a pagar de 940, bueno, el interés, perdón, a pagar, que sería de $942. La cobertura que nos brinda Cepimex sería del 50%, que sería del importe financiero que está aquí presentado, nos brinda el monto financiado de $20.000. Con respecto al caso 4, tenemos que el valor CIF de embarque es de $20.000, el porcentaje financiero es el 95%, la tasa efectiva anual de 14% y el plazo de financiamiento son 30 días. Tenemos la conversión de tasas, en ese caso tasa efectiva diaria, que nos brinda un porcentaje, bueno, un número de 0.010978885, en el cual, si hablamos del monto a financiar, el 95% de los 20.000 del valor sí, tenemos que es de $19.000. El interés por pagar sería $208, con el cual el total a pagar sería $19.208. Eso sería todo de mi parte. Gracias.